Comenzamos con el video 22, en donde vamos a ver el sistema monoclínico y el sistema triclínico. Comencemos por el monoclínico, cuyas relaciones axiales, como ustedes recuerdan, son tres parámetros distintos, A, B y C. Y en cuanto a las relaciones angulares, alfa, ¿sí?, que es el ángulo entre B y C, y gamma, que es el ángulo entre B y A, es de 90 grados. Y el que es distinto es beta, que es el ángulo entre A y C. Beta es mayor de 90. Esto no significa que sea muy distinto de 90. Es normalmente ligeramente mayor de 90. Puede haber una ligera distorsión en gamma, a veces, que no es reconocible morfológicamente. Lo más importante es esto, que beta es mayor de 90. Tiene tres clases el sistema monoclínico: la prismática, la domática y la esfenoidal. La prismática es la holoedría y es un eje binario y un plano perpendicular. Por lo tanto, según la regla de simetría, como es un eje par con un plano perpendicular, hay también centro de simetría. Este es entonces el símbolo de Hermann Mogen de la clase holoédrica del monoclínico, que se llama prismática, 2/m. Y fíjense, esta es la primer clase y por lo tanto el primer sistema en donde no hay formas cerradas, ninguna. Hasta ahora veníamos viendo bipirámides, las últimas formas cerradas que vimos, o vimos biesfenoides, trapezoedros. Ahora en este sistema, el monoclínico, no hay ninguna forma cerrada, son todas abiertas, como vamos a ver en el triclínico, obviamente. Entonces, la clase prismática, la holoedría, está formada por prismas y pinacoides, nada más, en distintas posiciones de los polos, pero son prismas y pinacoides. La clase domática es la hemiedría paramórfica, tiene solamente un plano, nada más, y acá aparece el domo. O sea, hay varios domos, pinacoide y pediones, pediones, que son la cara solita. Y luego tenemos la clase esfenoidal, que es una hemiedría enantiomórfica. ¿Por qué enantiomórfica? Porque solamente tiene el eje binario. Acá no hay plano. Así como en esta no hay eje, acá no hay plano. Y aparecen, obviamente, los esfenoides, que le dan el nombre a la clase. También acompañado por pinacoides y pediones. Abajo, bueno, algunos ejemplos de minerales. En todos los sistemas, no lo hemos mencionado en los videos anteriores, pero en todos los sistemas ustedes tienen, al finalizar las descripciones, ejemplos de minerales que cristalizan en esos sistemas. Veamos algunos dibujitos. Entonces, la clase holoédrica, que es 2/m, tiene el polo 1, es un prisma, ¿sí? Acá aparece, pareciera que es cerrado, pero no es cerrado, Son las cuatro caras estas laterales. Polo 1, como verán, corta, no se aprecia por ahí mucho en el dibujo, pero indica que es una cara que corta a los tres ejes, AB, A y al eje C, y forma un prisma. Luego tenemos el polo 4, que es otro prisma. El polo 2 también es un prisma, se le llama de primera especie. Al polo 3 ya es un pinacoide de segunda especie. Y el polo 4, que habíamos dicho que también es un prisma, es de tercera especie. Si no recuerdan exactamente cuál es primera, segunda y tercera, hay una regla mnemotécnica. Fíjense que polo 2, primera especie. Polo 4, tercera especie. Siempre es un número menor, la especie al polo. Después tenemos otro pinacoide, que es el polo 5, otro pinacoide, que es el polo 6, y otro pinacoide, que es el polo 7, enfrentados a los distintos ejes. A diferencia del polo 3, que es un pinacoide que corta a dos ejes. El polo 3 corta a dos ejes. En cambio, polo 5, 6 y 7, el pinacoide corta el pinacoide a un solo eje. La hemiedría hemimórfica, también le llaman de segunda especie, domática, como verán, lo único que tiene es un plano.
Entonces ahí hay, en el polo 1 es un domo, el polo 2 también, y después ya aparecen pediones, y el polo 4 nuevamente es un domo. Cuando dice así, polo 6 oloedría, es porque el polo 6 de esta clase es el mismo que el de la oloedría, en este caso un pinacoide. Y finalmente tenemos la hemiedría, que sería enantiomórfica, no lo dice acá, pero tiene solamente ejes, que se llama esfenoidica. Por lo tanto, el polo 1 es un esfenoide, de cuarta especie. Es un esfenoide. Fíjense que es muy parecido al domo. La diferencia es que en el esfenoide las caras se conectan, son simétricas a un eje binario. En cambio, en el domo, las caras son simétricas respecto a un plano de simetría. Y luego el resto de los polos son también esfenoides y aparecen pediones y pinacoides. Y acá, polo 3 y 5 es como en la aloedría, o sea, el 5 es un pinacoide y el polo 3 también es un pinacoide. Como verán, estas clases empiezan a ser mucho más sencillas, porque obviamente la simetría ha disminuido muchísimo, entonces vamos a formas mucho más simples y todas abiertas. El sistema triclínico es el último de los sistemas que existen y como vimos, las relaciones axiales son las, digamos, menos simétricas también las relaciones axiales, porque los tres parámetros A, B y C son distintos y los ángulos también son todos distintos entre sí. El sistema triclínico tiene solamente dos clases, la pinacoidal y la pedial. La pinacoidal es la oloedría y obviamente da solo pinacoides en todos sus polos. Lo único que tiene es un eje de giro-inversión, acá está marcado con la letra I, pero también se puede poner como el número 1 con un guión encima, -1. Y la clase pedial es la que, digamos, uno diría no tiene elementos de simetría, pero sí tiene un eje de orden 1 en realidad. Es una meroedría que podríamos llamarla enantiomórfica porque tiene solamente eje, pero directamente es meroedría nada más. Y lo que da son las formas pediones. Acá también algunos ejemplos que ustedes podrán ver en todos los sistemas, antes no se lo mencioné, de los distintos minerales comunes, los más comunes que cristalizan en este sistema. Y bueno, la oloedría, que acá está, ven, en vez de estar como la letra I de inversión, está con -1, porque -1 es un eje de giro e inversión de orden 1, equivalente a un centro, que teníamos antes como I. Y bueno, son todos, como verán, pinacoides, todos pinacoides. El polo 1 es un pinacoide, el polo 2, porque lo único que hay acá es la operación de inversión. Van a escuchar hablar de bipirámide triclínica o prisma triclínico. No son, a mi gusto, términos que corresponden. Lo que corresponde es hablar que solamente hay pinacoides. Y a lo sumo, cuando cuando los vemos combinados, que obviamente van a estar combinados porque si no, no se puede cerrar un cristal, decimos combinación de pinacoides, pinacoides del polo 1, 2 y 3 o pinacoides del 3, 4, 5, pero hablamos de combinación. A mí me gusta más hablar de combinación que de bipirámide triclínica o prisma triclínico. Y la hemiedría son solo pediones. Nosotros vamos a ver un cristal en donde todas las caras son distintas, no hay ninguna cara equivalente a la otra.